Vale. Ahí estamos. Buenos días. Vale, perfecto. Ay, no estoy enchufado. Espera. Esto. Ahora sí. Buenos días. Vale, ahora sí se escucha mejor, ¿verdad? Con el micrófono. Ok, vale. Ahí. Buenos días. Hola Maite, Maribel, Carmen, Resister. Bienvenido otra vez por aquí. ¿Cómo te llamas? Resister. Hola Antonio. Anthony. Buenos días. Hola Evelyn, Lina, Loli, Alicia. Como mi madre se llama Alicia también. Está por aquí por TikTok también haciendo vídeos de risa. Se escucha el roce de la ropa con el micro. A ver qué es lo que se escucha. A ver. ¿Se escucha mal el micro? Sí, pero este micro que veis aquí no está conectado a ese móvil. Este es el que está conectado a ese móvil. Y este está conectado al otro móvil que tengo aquí con YouTube. Se escucha como un chasquido. Si no me muevo, no se escucha el chasquido. Perfecto. Nada, si se escucha mal en un momento dado, me lo decís. Incluso quito el micrófono y vamos con el audio del móvil, que también va bien. Sí, la tos se me fue. Menos mal. ¿A qué te dedicas? Soy psicólogo. Aquí venimos a hablar de psicología. Anthony, puedes preguntar lo que quieras sobre psicología. Por cierto, a los superfans de TikTok, tengo que decir que ahora a las 11 solemos hacer el directo para suscriptores o superfans. Lo voy a tener que cambiar al viernes a la misma hora porque tengo que hacer gestiones y que son insalvables. Las tengo que hacer sí o sí. ¿Cómo os viene el viernes? A la misma hora, después del directo de las 10. Vamos, a las 11, como hacemos siempre los miércoles. Es que es insalvable, tengo que hacerlo. A ver, ¿la ansiedad puede hacer que te dé un bajón de tensión real? ¿O es solo una sensación? Claro que sí. La ansiedad puede afectar a la tensión. Claro, son los efectos a veces somáticos de la ansiedad. Así es. Ahora bien, ¿eso es un problema o no es un problema? En principio, si uno no tiene problemas de tensión, no es ningún problema. Si uno ya tiene una hipertensión peligrosa o mal regulada, que no toma pastillas, no se las toma bien o no hace caso, desde luego una ansiedad podría desencadenar un problema porque ya tenía problemas con la tensión. Así que si uno tiene ansiedad y tiene tensión alta, son dos problemas diferentes
que uno complica el otro, ¿vale? Sí, sí, Maite, vale, pues el viernes a las 11 pues. Creo que tenéis un grupo para comentarlo. Quizá por el grupo lo podáis decir. Porque creo que sí, bueno, el Lisette se acaba de conectar. Seguramente lo podrá decir por el grupo. ¿Qué grupo es ese? Ese quiero ver yo. ¿Qué grupo es ese? Resister es bueno, Alicia es un grupo que tenemos aquí en TikTok para superfans de pago de una especie de grupo, o con la intención fue al principio, no de en sí mismo un grupo de terapia, pero un grupo en el que, bueno, hablamos con la cámara puesta cada uno y hablamos de la vida cotidiana y de las emociones y de cómo gestionarlas en la vida cotidiana, de lo que va pasando semana a semana. El que te pelamos, ¿vale? Ese grupo, ese. Las chicas de Ozorel. Ese es el grupo, ¿no? Al hacer este vivo, ¿qué es? A ver, ¿qué es lo que propones? ¿Cuál es tu finalidad? La divulgación científica, Anthony. Llevo bastantes meses haciendo directos todos los días y creo que lo estoy consiguiendo. Porque por aquí hay mucha gente. Aquí en YouTube ahora mismo somos poquitos y somos poquitos habitualmente. Prácticamente desde que empezamos. Como muchos somos 20 o por ahí al día. Pero en TikTok, por ejemplo, somos más de a veces 200 al día. Y la verdad que creo que está consiguiéndose una gran divulgación de lo que es la psicología y sobre todo lo que no es la psicología. Y lo que es la psicología es una ciencia. Y vamos aquí desmitificando día a día qué es lo que no es, porque hay muchos errores en cuanto a creencias erróneas, etcétera. A ver, voy a conectar la batería aquí, que se me apaga este móvil. Madre mía, cuánto cable tengo por aquí. Todos los días, los directos, a las 10. No puedo tener aquí tantos cables. ¿De qué trata tu contenido? Pues soy psicólogo y venimos aquí a hablar de psicología. ¿Ok? Puedes preguntar, como siempre, lo que quieras. Estamos en YouTube y en TikTok a la vez. Todos los días a las 10, Alicia, pero los martes habitualmente empiezo más tarde porque voy a la radio en directo a las 10. Pero este martes, bueno, estaba de vacaciones el periodista y no lo hice. Pero la semana que viene, sí. El martes empezaré a las 11 menos cuarto. ¿Vale? Puedes hacer una consulta, pero nada, las que quieras. Voy a tratar de responder a todo. A ver, no sé, pero cuando llegan las navidades me pongo más nostálgica y tristona. Supongo que eso es por bueno, al final, como pasa siempre, porque asociamos la Navidad a la familia, a estar con ellos, a estar unidos, muchas veces de una forma idealizada, relacionado con la idea que nos propone la televisión. Y cuando alguien no está, pues suele haber asociada mucha melancolía y tristeza. Y de nuevo son cosas que tenemos que aprender a gestionar. Porque si eso nos lleva, y como digo, la tristeza no es ningún problema, no está mal, no hay que obviarla, ni taparla, ni ocultarla en ninguna parte, pero si nos lleva, por ejemplo, a conductas desadaptativas de dejar de quedar con la familia porque ya no tiene sentido, etcétera, bueno, nos va hundiendo más. Pero aquí el problema no es la tristeza, es la conducta de evitar, por ejemplo, quedar en familia dado que no está tal persona. Con lo cual, claro, más tristeza. Un círculo vicioso, o como llamamos en psicología, una espiral patológica hacia abajo. La tristeza es tristeza, no la convirtamos en conducta, que es el verdadero problema. A ver, ¿has visto mi pregunta? A ver, no la he visto. ¿Por qué hay tanto? Uy,
Espérate, que me voy a quemar aquí. Me he puesto una estufa de esas de tubos hoy para que no haga ruido y no moleste al micrófono. Amigo, si quiero tener una terapia con vos, ¿cómo puedo contarte? Bueno, pues me puedes escribir. Claro, porque por aquí no puedes escribir un privado. En TikTok sí. Pero me puedes escribir un privado en cualquier red social al final, porque en todas las redes sociales tengo el mismo nombre, David Zorel, Zorel, perdón. En Facebook, en TikTok, en Instagram y, bueno, aquí en YouTube. Me mandas un mensaje privado en cualquier red social, ¿vale? Y yo te comento. A ver, ¿por qué hay tanto anticatalanismo? ¿Por qué hay tanto anticatalanismo? Wow. Supongo que esto es dado, Dan e Ibiza, porque es reciente todos los efectos de aquella consulta que se hizo, que el referéndum es muy reciente, porque antes de todo ese efecto social no había tanto catalanismo, podemos decir, en sentido contrario, había índices bajos de personas dispuestas realmente a una desconexión con España y en ese momento álgido, cuando pasó todo eso, las medidas, o al menos eso decían las estadísticas, se acercaban al 40 y pico por ciento. Aquí la pregunta no sé si por qué hay tanto radicalismo en un sentido u otro. Son efectos sociales, alentados por la narrativa que se genera desde los altavoces que más gente escucha. Es cierto que la narrativa que se generó en esa época era una narrativa muy coherente donde se integraban muchas cosas, digamos a nivel histórico, con tal de generar una cohesión, una identidad particular frente a la identidad española. Es decir, la opresión desde desde el duque, el conde duque de Olivares hasta prácticamente el siglo XIX y XX respecto de España contra los catalanes. Todo eso es una narrativa que se fue generando a favor de la independencia. Y eso hizo que las cotas fueran subiendo. Todo eso va cambiando a razón de precisamente de eso, de qué se lleva a los altavoces, a los micrófonos que la gente escucha, la televisión, la radio, etcétera. El por qué, todo eso son efectos, como digo, que se van generando por las dinámicas. Ahora mismo, seguramente, si se pregunta quién está dispuesto realmente a una desconexión, y se ha hecho, de eso se hizo, al cabo de un tiempo, se redujo porque ya no hay tanto foco. Son cosas muy complejas de dilucidar, porque son muchos factores. No me salen aquí las preguntas. Vale. Sí, esta noche sí estoy a las 8. Un saludo desde Cataluña. Bienvenida. Espero que no entremos en un debate sobre eso. Son los medios de comunicación que tergiversan. ¿Y por qué no entrar en un debate con eso? Entiendo que hay mucha reticencia a cosas siempre políticas, pero aquí no hablamos tanto de política, jamás. Cuando hemos hablado de política, si es que hemos entrado en el tema, realmente de lo que hemos hablado no es de la política, sino de cómo la política entra en la psicología de una persona y cree una cosa u otra, y cómo esa creencia que uno asume para sí va transformando la percepción que tiene del mundo en el que vive. Con lo cual no hablamos jamás de política, hablamos de la psicología y cómo eso genera una conducta diferente. ¿Vale? A ver, ahí, vale, porque es que no encontraba los mensajes que se habían perdido. Vale, ahora sí. ¿Por qué veo tantos coaches supuestos y psicólogos con una horda de mujeres detrás? ¿Qué corriente es? ¿Con una horda de mujeres detrás? ¿Corriente? Pues que yo sepa ninguna. No sé a qué te refieres con una horda de mujeres detrás.
Habría que definir qué es eso. Es decir, un psicólogo será bueno o será malo, será más asociado a la ciencia, los estudios científicos y la disciplina científica al final, que es la psicología, pero no tiene nada que ver con que tenga o no tenga mucha gente detrás. Eso es, de hecho, algo que no se va a corresponder con la buena profesionalidad de verdad del psicólogo. De hecho, hay gente que no son ni especialistas, ni tienen estudios, ni tienen nada, y tienen mucha gente detrás. Sin ir más lejos, pues tenemos el caso de Yados, por ejemplo, que es una especie de coach que tampoco es que tenga estudios del tema, ni de psicología, ni de biología, ni de nada especialmente llamativo. Sin embargo, tiene mucha gente detrás. No dice nada del profesional que tenga mucha gente detrás. A ver, estoy la mayoría del año sola. Las navidades, lo que tú dices, se echa de menos a los que no están. A mi madre a la que más. Claro, con lo cual fíjate cómo un momento como la Navidad, que debería ser un momento, se supone, o así nos lo han vendido, feliz, se convierte el desencadenante de un estado de tristeza. ¿Te acuerdas que decía el otro día de la necesidad de conocer nuestros desencadenantes de las emociones para aprender a gestionarlas? Tú ya sabes que la Navidad va a ser un desencadenante de un estado emocional a largo plazo o mediano plazo, que es los meses que dura la Navidad. La pregunta es, dado que ya sabes que eso es para ti un desencadenante, ¿cómo te vas a anticipar? ¿Qué te vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar de tu entorno? ¿Qué puedes preparar para que eso no ocurra? Y hay cosas que puedes hacer. Puedes llamar a un familiar para que venga, puedes quedar con alguien, no sé. Puedes generar narrativas diferentes en las cuales no sea tan necesario ni tan especial la Navidad. Algo puedes hacer por cambiar con tal de que no te afecte ya por anticipado. No esperes a que llegue la Navidad para hundirte como quizás has ido haciendo otros años. ¿Sabes lo que quiero decir? El pensamiento crítico es importante, importantísimo. Hola Rita, buenos días. Pensamiento crítico, muy bueno. ¿Los celos son producidos por la actitud autoritaria de los padres o más cosas? Los celos, los celosos, vale, los celosos, ¿son producidos por la actitud autoritaria de los padres? No. El autoritarismo por parte de los padres genera ciertas cosas, pero no la conducta celosa, ni el pensamiento celoso, ni bueno, la emoción en sí misma, que son los celos. El autoritarismo en los hijos lo que suele tener asociado es la autoestima, por ejemplo, baja, pero eso no tiene por qué determinar luego los celos, o al menos puede estar relacionado. Pero no está asociado en sí mismo, ¿no? Que no te dejen expresar tus sentimientos. Sí, pero no generar a personas celosas. Los celos es una emoción no controlada, muy negativa, que tiene que ver con la autoestima desde luego baja, con tu imagen al final comparándote con la otra persona, con la cual a veces incluso no existe la persona, pero te comparas con personas con las cuales tu pareja podría estar y tú eres peor o inferior, no, de algún modo sientes que tú no eres suficiente contra esa persona a veces imaginaria. Son una cuestión muy interna, psicológica, que nada tiene que ver con la pareja. ¿Por qué lo dices? ¿Porque conoces a alguien celoso o porque eres tú celoso? Samu. Si no has desarrollado la dopamina durante tu vida, ¿qué problemas puedes tener? Si no has desarrollado la dopamina, ¿se puede estar vivo y no desarrollar la dopamina? Probablemente no. La dopamina es un neurotransmisor que hace que el cerebro funcione, que se comunique. Las neuronas solo pueden comunicarse por dos vías. O una vía eléctrica, en la cual hay un potencial de acción, un disparo eléctrico entre una neurona y otra, que es completamente básico,
es como una respuesta poco específica, o la otra vía, que es la mucho más específica, mucho más eficiente, que es la transmisión de neurotransmisores. La dopamina es uno de ellos. El cerebro vivo tiene que tener dopamina. Si no tiene dopamina, desde luego tendremos muchos problemas. Sí que es cierto que en determinados núcleos por donde tiene que estar la dopamina, si recibe muy poca dopamina, tendrá síntomas, por ejemplo, motores. Porque todo lo motor me refiero a movimientos, están parte determinados por la dopamina. Por ejemplo, el Parkinson supone que la vía que llamamos, porque la dopamina lo que tiene son caminos por el cerebro. Uno de los caminos del cerebro es la vía nigroestriada, y esa vía nigroestriada es de la que depende que uno tenga, por ejemplo, padeceres motores del movimiento. Por ejemplo, si hay una ausencia, un muy bajo nivel de dopamina, tendremos precisamente ese efecto. Efecto de tipo discinesias, de tipo movimientos espasmódicos, de tipo, pues, Parkinson, etc. Solo por tener bajos niveles, pero hablamos de tener bajos niveles en esa vía concreta. Pero no tener dopamina en el cerebro es imposible, ¿vale? No estaríamos vivos. De la dopamina depende el deseo por las cosas, la motivación, depende que el córtex prefrontal funcione, que pensemos, que planifiquemos. De la dopamina depende prácticamente todo, ¿vale? Lo cual no se puede. El núcleo accumbens, efectivamente. Entonces voy a intentar, por tanto, entender la pregunta. Si no has desarrollado la dopamina durante tu vida, ¿te refieres, por tanto, porque estarías, no sé si refiriéndote, que si no has desarrollado quizá el gusto por las cosas o una afición por cosas, no sé, motivación, no sé si te refieres a eso, con la dopamina? Se multiplica la dopamina y el exceso es malo. Es que, claro, es un poco más complejo de lo que parece este tema de la dopamina, Padri. Mira, cuando yo decía antes que la dopamina tiene caminos, rieles, por donde pasa por el cerebro, claro, precisamente es el complejo que hace que sea tan difícil, por ejemplo, tratar una esquizofrenia. Por lo que dices precisamente, te da psicosis. Los diferentes caminos son un grandísimo problema para el psiquiatra que trabaja con fármacos. Si la vía nigroestriada, que es la vía que hace que tengas, también se llama extrapiramidal, es la que hace que tengas problemas. En el caso del déficit, problemas motores, claro, si tú tomas un antipsicótico que lo que hace precisamente es bajar los niveles de dopamina, claro, te va a dar efectos de discinesias, de movimiento, problemas serios además en este sentido, de movimientos espasmódicos fuertes, a razón de un bajo nivel de dopamina en todo el cerebro. Porque lo que busca es precisamente que la vía mesolímbica, que es donde se produce la alucinación y el delirio, que baje los niveles súper excesivos y motivo por el cual uno tiene una alucinación. Pero claro, si tú bajas los niveles en todo el cerebro, empiezan a generarse efectos secundarios graves. ¿Cuál es la...? Al final es matar moscas a cañonazos. Lo que pasa es que los psiquiatras y los neurólogos también son muy inteligentes y han conseguido, y lo consiguieron prácticamente desde muy pronto con el descubrimiento de los antipsicóticos, consiguieron que el antipsicótico clásico, que era ese, el que bajaba los niveles de dopamina en todo el cerebro, empezase a funcionar de una forma diferente, más específica. Y lo que luego llamaron antipsicóticos atípicos, como por ejemplo, ya no el haloperidol, por ejemplo, que es el clásico, sino la mirtazapina, a ver si me acuerdo de otro, olanzapina, hay muchos, ¿no? Muchos antipsicóticos atípicos, que hacen que solo se reduzcan los niveles de dopamina en la vía mesolímbica, la que produce los delirios y las alucinaciones. Y en el resto, como por ejemplo la vía nigroestriada o extrapiramidal, consigue que ahí no se bajen y no tengan los efectos tan dramáticos que se tenía con los primeros fármacos. Pero muy dramáticos, hablamos de incluso aquellos efectos que veíamos en algunas personas tan graves como para dejarles, bueno, casi como cuando decíamos lo de la posesión demoníaca ayer, posiciones del cuerpo muy dramáticas, el cuello hacia atrás de una forma
excesiva, y no hablamos de que sea causa de la esquizofrenia, hablamos solo del fármaco antipsicótico y los efectos que tiene a nivel motor, fijaos. Pero eso era antes, ¿eh? Con los antipsicóticos clásicos, los atípicos no, pero tiene otros efectos secundarios, esos atípicos. Pues tienen, por ejemplo, un efecto sobre la activación, claro, están como más apagados, todos tienen efectos secundarios y los antipsicóticos siguen teniendo muchos efectos secundarios, por ejemplo, terrores nocturnos, en fin, siempre tiene efectos secundarios, cualquier fármaco, pero los antipsicóticos concretamente, aún así, siguen teniendo efectos secundarios que son graves. Pero bueno, se entiende que es mucho mejor que no tomarlos. Siempre es el mal menor, ¿vale? La pornografía, no sé si se puede decir esta palabra en TikTok, igual se enfadan, dispara la dopamina. ¿Y qué consecuencias me está trayendo? Sí, dispara la dopamina como cualquier cosa que te produce deseo o placer en sí mismo, sobre todo de forma rápida. Ahora bien, se ha hablado de este tema siempre de forma probablemente errónea, cuando se habla de las consecuencias que tiene para la conducta distorsionada de los niños, que les quita el deseo sexual. A ver, como siempre digo, y sobre todo para madres preocupadas que pillan a sus adolescentes con este tema y les preocupan muchísimo y piensan que van a tener un trastorno mental a razón de ver un vídeo o una película de este estilo. No es cierto. Ver este tipo de películas o este tipo de cine no trae problemas psicológicos. Hablamos, como siempre, de factores de riesgo. Es decir, si 1000 personas o 1000 adolescentes ven películas de este estilo, quizá haya uno que desarrolle un problema psicológico o un problema de sensibilización a esto, que a la hora de después tener deseo sexual con una persona, pues quizá no tenga el deseo sexual porque sea hipersensibilizado a este estímulo. Pero hablamos de un trastorno muy improbable, como pasa siempre que hablamos de fumarte un cigarro y tener un cáncer de pulmón. No es ni de lejos tan sencillo. Ahora bien, si fumamos todos los días 3 paquetes al día, en algún momento, al cabo de los años, aumentamos tanto el riesgo de padecer un cáncer de pulmón que, bueno, estás comprando muchísimas papeletas, desde luego. Y así es como siempre tenemos que ver este tipo de cosas, como factores de riesgo. No nos vayamos de madre, porque sé que da mucho miedo y a veces me refiero a miedo a cosas que no comprendemos y que exageramos, ¿vale? Llevo 2 años tomando sertralina. A ver, voy a leer alguno de aquí, perdón. Perdón, Nathan, me dejó algún comentario por aquí. Me estoy incluso quemando aquí con la estufa esta. La sensación de aburrimiento constante puede ser síntoma de algún trastorno. Aburrimiento constante no es un síntoma de ningún trastorno, porque hablas de aburrimiento. No hablas de la pérdida de interés de algún, como pasa con la depresión, pérdida de interés de algo que siempre te ha gustado, ya no te gusta. Bueno, el aburrimiento en sí mismo no hay que tampoco crucificarlo, porque es lo que hace que precisamente se desarrolle la creatividad. ¿Sabías eso, Nathan? El aburrimiento no es nada malo. Si eso te estimula la mente a conseguir algo que te, no sé, que te haga entretenerte. ¿Cómo animo a alguien a buscar ayuda si tiene depresión? Difícil ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Difícil. Y ese es el grandísimo trabajo de los familiares, de los amigos. Y habitualmente cuando son amigos que insisten e insisten e insisten, al final no hace caso y se cansan, acaban siendo muy críticos al final con él y diciendo, es que ya te lo estoy diciendo yo, como no me haces caso, pues un poco me aparto. Es muy difícil entender la depresión, porque la depresión no es tristeza, es un trastorno mental considerado
en general grave. ¿El trastorno oposicionista desafiante se puede dar en adultos? No, Nathan. Para poder diagnosticar de este trastorno, tiene que tener menos de 18 años, porque si tuviera más años, no diagnosticaríamos de esto. Tendríamos que acudir, y así lo recoge el DSM, con las críticas, por supuesto, asociadas que podamos hacerle, tendríamos que acudir a un trastorno de la personalidad. ¿Qué pasa con los trastornos de la personalidad? Que hasta los 18 años no se puede diagnosticar, ¿vale? Pero sí que incluye entre sus criterios que tenga síntomas previos antes de los 18 años. Por ejemplo, que tenga síntomas de este trastorno que propones. Pero son criterios para los niños. Oposicionista desafiante, el explosivo intermitente, etcétera. Todos esos. Y muchos para niños. Sí me dijo todo, pero luego sí, que sí, si no volvía con ella, yo no la amaba, que no la amaba en realidad. Porfa, respóndeme, a ver si entiendo esta pregunta. Tengo una de tantas preguntas que casi toda no he entendido la pregunta. No he entendido la pregunta, Anthony. ¿Hay excesos de dopamina en la esquizofrenia? Sí, en la vía mesolímbica, como te decía antes. No de forma constante, sino solo en los brotes psicóticos. La vía mesolímbica hay un pico muy fuerte de dopamina y eso es lo que hace que se altere de una forma dramática la percepción, ¿vale? En eso que llamamos un brote psicótico. Aumento de peso. Ay, aumento de peso. La gran queja de la mayoría de los pacientes con esquizofrenia. Un aumento de peso, pero brutal, brutal, con los antipsicóticos. Un enlentecimiento del metabolismo, de verdad, se engorda por días. Pero, sin embargo, es el mal menor. Y uno debe aprender cómo combatir esto, cómo minimizar los síntomas, cómo, pues, bueno, a través de la alimentación incluso y el deporte, poder, eso, de algún modo amortiguar el golpe de ese enlentecimiento. Wow, ¿cuántos comentarios por aquí? A ver. A ver, David, me pasa que llevo mi vida evitando relacionarme con personas con las que no mantengo conversaciones genuinas, auténticas y profundas. O sea, solo te relacionas con personas con las que tienes conversaciones profundas. Solo. Pero si te encuentras en el ascensor con una persona, ¿qué pasa entonces? No hablas, nada. O si alguien, no sé, no sé, en la cola del supermercado te pregunta algo, te dice algo, no le contestas, no lo evitas, no quieres. Entiendo que al final la conversación profunda, la conversación realmente interesante con una persona es consecuencia de, de ese tipo de comentarios que se llaman fácticos, que es el qué frío hace, qué calor hace, qué buen tiempo y cómo está la cosa. Y, en fin, comentarios completamente triviales, sin ninguna importancia, pero que abren la puerta a tener una conversación un poco más profunda, ¿no? No se puede mantener una conversación profunda a bote pronto. Tiene que algo desencadenarlo, ¿no? Y todos los comentarios fácticos, estos tan absurdos a veces que hacemos, son al final adaptativos y están en la especie humana, han evolucionado en la especie por una razón. Y es que tienen sentido, porque rompe el hielo, por así decirlo. No son ningún problema. Así que es como que vale la pena mantener de vez en cuando conversaciones absurdas, porque de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando, conoces a una persona verdaderamente interesante, que gracias a este tipo de comentarios ha empezado a hablar de su profundidad. ¿Sabes, Alicia?
y tomar medicación antipsicóticos si no tienes alucinaciones ni nada. Claro, pero cuando uno toma antipsicóticos, Patri, no es cuando tiene un brote solo, sino que se toma por prevenir los brotes. Patri. Pero no solo, ni siquiera solo con la esquizofrenia, cuidado con esto, que estoy diciendo. Porque, fijaos, ¿qué es un antipsicótico? Antipsicótico es una palabra. Se llama antipsicótico a un fármaco que lo único que hace es reducir los síntomas de la dopamina. Los síntomas no, los niveles de dopamina. ¿Cómo? Pues bloqueando sus receptores. La dopamina, como digo, es lo que ocurre entre una neurona y otra no están unidas, no están pegadas. Y me refiero a las patas de las neuronas, lo que llamamos dendritas. No están juntas. Una dendrita acaba aquí y otra dendrita acaba aquí. Y entre medias hay un líquido, un espacio. Esta neurona segrega, emite un neurotransmisor, una bolita de dopamina, para que ésta reaccione y siga su hilo hacia la otra neurona y se comuniquen, bueno, y sigan a través de esa conexión entre neuronas y hagan sus efectos. ¿Ok? Pero lo que hace un fármaco antipsicótico es que, bueno, si lo que quieren es aumentar los niveles de dopamina, bloquean los receptores, por lo tanto ya no se pueden pegar y no pueden hacer funcionar esta otra neurona. Si lo que quieren hacer es, al contrario, bloquearlo, pues lo que harán es que estimularán, por ejemplo, por así decir, y de forma metafórica, el basurero de esta neurona para que se coma toda la dopamina excesiva que produce. Bueno, de esa manera estamos produciendo un cambio a nivel de neurotransmisores. Pero llamamos sencillamente, de forma a veces coloquial, de forma, bueno, al final como una categoría lingüística, antipsicóticos a algo que solo lo que hace es reducir los niveles de dopamina. ¿Qué pasa? Que a veces para los vértigos se toma un fármaco que reduce los niveles de dopamina. Pero claro, si cogemos el prospecto y decimos, estoy tomando mirtazapina, y dices, pero si esto es un antipsicótico, ¿cómo es posible que esté tomando un antipsicótico? Pues claro, me refiero a eso. No es que tengas un brote psicótico, sencillamente es que lo que está pasando es que tienes, por ejemplo, vértigos y necesitas un fármaco para eso. Lo digo por cuidado con llamar antidepresivos a los antidepresivos, que al final lo que son inhibidores de los receptores de la serotonina, nada más, como los antipsicóticos, solo son inhibidores de la recaptación de la dopamina, nada más. ¿Vale? Gracias, Rita, siempre animándome, ¿eh? Hoy estamos hablando mucho de fármacos y bueno, a veces es necesario, porque hay muchas dudas con esto, muchas creencias erróneas. Por dejar de fumar un año, con depresión, ataques de nervios. Por dejar de fumar te refieres, has tenido depresión. El dejar de fumar no produce depresión ni produce ansiedad. Lo que pasa es que en tu caso se ha desencadenado algo que, bueno, te ha arrastrado a ciertos síntomas. Es decir, me refiero con esto a que no podemos generalizarlo a la sociedad. Que hay personas que dejan de fumar y no tienen depresión y personas que lo llevan mal y que empiezan a pensar muy mal de las cosas y de sí mismos, empiezan a sentirse muy nerviosos, empiezan a ver oscuro ese futuro, etcétera, y acaban desarrollando síntomas de depresión. Pero no es que lo desencadene, no es la culpa el dejarte de fumar, porque de hecho si te dejas de fumar estás mejorando muchísimo tu salud, sin ninguna duda, y eso no hay ninguna duda, más allá de lo que uno pueda tener por el hecho de dejarse de fumar. ¿Es bueno que tu pareja vaya al psicólogo para que entienda el problema de su pareja? ¡Buah! Preguntaza, Maribel. Esta es una gran pregunta. A ver. Hacen como un puente entre una neurona y otra. Así es. Esta es una gran pregunta. Cuando alguien viene a consulta, pero motivado por otra persona, ¿sabéis lo que suele pasar? Siempre, porque si digo casi siempre me voy a equivocar. Voy a decir siempre, ¿vale? Suele pasar cuando viene alguien motivado por otra persona. Puede ser el marido de una mujer, como en este caso, puede ser un adolescente que viene porque sus padres le dicen tienes que ir al psicólogo porque estás mal. Da igual, lo que sea. Es alguien que viene por una tercera persona. Bien, pasa siempre esto, ¿eh? Claro, llega primero habitualmente, y así es como suele suceder, primero la persona
que motiva a la otra, ¿vale? Para comentar un poco el caso. Como para decir, te voy a poner en contexto y ya luego tú, ¿vale? Y te cuenta una historia. Por ejemplo, Maribel, como ejemplo, ¿eh? Imagínate, pues, una mujer le dice a su marido, quiero que vayas al psicólogo porque tú no me entiendes y no puedo más contigo, lo que sea. No voy a hablar de ti, ni de nadie en general. Un ejemplo. Y claro, va primero la mujer al psicólogo para ponerle en contexto. Es que mi marido, es que mi marido, es que mi marido, es que... contando una historia particular. ¿Y cuál es el objetivo? Claro, le preguntará al psicólogo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que esperas conseguir de esto? Pues que mi marido me entienda, que haga esto, que cuando nos cabremos que no sé qué, que él no se enfade, lo que sea, ¿vale? Bien, ese es el objetivo. Ahora viene el marido con otros objetivos diferentes. ¿Por qué razón? Porque el marido no ve el problema de la misma manera. Entonces, hay un problema aquí muy grande. Hay una diferencia entre los objetivos de una persona y los de otra. Y digo esto porque cuando empieza a mejorar el paciente, que el paciente sería él y no ella, claro, mejora el paciente, a lo mejor está, por ejemplo, entre sus objetivos el no tener ansiedad. Por ejemplo, imaginaos que es ansiedad por la situación que vive, por el trabajo, y eso a veces le lleva a enfadarse con su mujer. Bueno, si esto ocurre así, el paciente empieza a mejorar, es decir, tiene menos ansiedad, pero la mujer dice, pero no está funcionando la terapia, porque a mí me sigue hablando mal. Digo, claro, pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo para él era sentirse mejor. Lo digo por esa misma razón. Cuando alguien viene por terceros, tenemos un problema. Hay aquí una distancia entre los objetivos que propone uno y los objetivos que propone otros. Sobre todo se ve con adolescentes. Cuando empieza a mejorar el adolescente, cuando sus problemas son suyos y es su malestar, pero lo que quiere la madre es que colabore en casa, que haga cosas, en fin, objetivos diferentes. Esto de verdad que genera un problema. Y sobre todo en el caso de que la madre es la que al final paga la consulta, el niño no, a pesar de que empieza a mejorar. Bueno, y me ha pasado un caso, por ejemplo, de un joven que tenía problemas de ansiedad y eso le impedía trabajar, y el padre, por ejemplo, y la madre querían que trabajase. El objetivo del padre es que trabajase. Pero claro, esto no es una agencia para encontrar trabajo. Esto es una terapia psicológica. Con lo cual, el paciente empieza a mejorar, ya no tiene ansiedad, está mejor, busca trabajo, pero no encuentra trabajo de momento. El padre no ve mejoría. Sin embargo, él está mucho mejor, pero mucho mejor. Ya no tiene ansiedad, ya no tiene miedo, se puede enfrentar a una entrevista, aunque no encuentra trabajo. Me refiero a esa distancia, ese conflicto de intereses, como nos dice Loli. Suele ocurrir casi siempre, cuando hay un paciente que viene motivado por otra persona. Y eso hay que resolverlo. Porque si no, el que está motivando a la otra persona empezará bueno, a empujar para que no venga más, quizá, porque no está funcionando. Con lo cual, si había un objetivo a cumplir y no se consigue por esa razón, claro, ¿qué hacemos? A ver, buenas tardes, Carmen Fuentes. Madre mía, 48 mensajes sin leer. Claro, mi objetivo es el paciente que yo tengo en el momento, claro. O puede, también ocurre mucho con niños pequeños y padres separados. A veces incluso los objetivos del padre son diferentes a los objetivos de la madre y son diferentes encima a los objetivos del niño. Uf, cómo se complica, ¿eh? ¿Qué hacemos ahí? Pues desde luego es un trabajo de negociación a veces con cada una de las partes. Pero todo se complica muchísimo. A ver, en el caso de terapia de pareja, se necesita que ambos estén presentes. ¿Qué pasa si uno de ellos se rehúsa a la terapia? Si uno de los dos no quiere ir a terapia, no hay terapia de pareja. No sería terapia de pareja. Si viene solo uno de la pareja, se hace trabajo psicológico con la persona que está viviendo una situación que quiere aprender a controlar, pero ya no es terapia de pareja. Tienen que querer los dos, claro. Ahora bien, queriendo los dos, ¿tienen que venir los dos? Claro. A no ser que hayan maltratos. Si hay maltratos, no vienen los dos. ¿Vale?
Pero si quieren los dos, lo que va a funcionar es que, claro, que los dos trabajen en conjunto. Sí, también hago terapia de pareja. Mm. Complejo, ¿eh? Complejo. Más complejo porque son más pensamientos diferentes, más posturas diferentes, pequeñas peleas en medio de la sesión. Es más complejo. Uno está a veces de acuerdo, el otro no está de acuerdo. Bueno, metemos más mundo psicológico del que suele haber en una sola persona en una misma sesión. Complejo. Pero a mí no me genera ni ansiedad, ni a mí no me refiero carga de trabajo en una sesión. Hay psicólogos que no quieren, no están dispuestos a hacer terapia de pareja por esa razón. Porque es muy complejo a veces en ese sentido, muy estresante. Cosa que, por ejemplo, no puede ocurrir en una terapia individual. No ocurren, por ejemplo, peleas durante la sesión. ¿Vale? Y eso es difícil de gestionar. No debería nadie meterse en el proceso de otros. ¿Qué te refieres, Jules? Lo de un profesional, por ejemplo, que no debería meterse. Sí, hay que mantenerse neutral, y qué difícil. Mm. A ver si lo convenzo. Jesucito, por favor, rézale a tu Jesús. A tu Jesús, tu marido, digo. Lo más fácil es que lo que le ocurra a la persona se resuelva, más que querer conseguir cosas. Claro, te pregunta Mamen una pregunta muy oportuna. ¿Él realmente quiere entenderlo? Si no lo entiende, suponiendo que no lo entienda, ¿él estaría dispuesto a teniendo en cuenta que puede que se equivoque, a cambiar su perspectiva? En un padre no debería meterse en lo que su hijo logra o no en terapia. Ah, vale, no entendía lo que querías decir. Anteponiendo sus intereses a los del hijo. Sí. Es mejor fiarse del criterio del que está asistiendo a terapia. Mm. Es muy complejo así, ¿eh? Os lo digo. El tema, y he tenido muchos así porque también trabajo con niños en una consulta en Novelda, Alicante. Con niños con padres separados es una guerra, al final. Tenerlo claro, es una guerra. Si tú le preguntas a cualquier padre separado, te va a decir, no, no, yo muy bien, yo lo que haga él, a mí no me importa, yo mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y luego, en la mayoría de los casos no es así, es una auténtica guerra. Hay odio detrás, hay un juicio constante, es decir, ¿qué me refiero con odio? Pues algo le dio rabia, sobre todo desde que empezó a separarse, ese algo que le dio rabia en algún momento se lo dijo, al otro le dio rabia también, con lo cual contraatacó haciendo algo que también le generó rabia, y es un círculo vicioso que llamamos odio, nada más. Y eso es tan habitual, tan habitual, a pesar de que si tú le preguntas a uno te dirá que no, no, yo lo llevo bien, yo paso de él, yo no quiero saber nada. No es lo habitual en absoluto. Hay odio. Con lo cual, como digo, cuando hablamos de la mejoría del niño, ¿qué es la mejoría del niño? Claro, a razón de lo que cada uno quiera desde su punto de vista. Y eso es un problema, porque no se define claramente qué es lo que se busca. Fijaos, imaginaos que un padre y una madre separados traen a su hijo a terapia. Y claro, proponen objetivos diferentes. Por ejemplo, la madre dice, el niño tiene problemas psicológicos, tiene depresión, por ejemplo. Quiero que lo trates para que mejore, digamos, para que solucione su depresión. Bien, ya tenemos un objetivo claro. Ahora llega el padre y dice, no, no, yo lo que quiero es que el niño quiera estar conmigo, porque no quiere estar conmigo. Claro, aquí tenemos un problema, porque por mucho que mejore el niño con su depresión, si está más a gusto con la madre, va a estar con la madre, independientemente de que él ya no tenga depresión, porque está más cómodo, quizá. Tenemos un conflicto de intereses muy grande porque el padre lo que realmente quiere y la eficacia de la terapia para él va a ser que el niño quiera estar con su padre. Y eso no se puede conseguir. Eso no es un psicólogo no lo va a conseguir. Un psicólogo jamás le va a decir a nadie lo que tiene que hacer, ni siquiera a un niño. Un psicólogo va a ayudar a la persona a que tenga herramientas para
gestionar sus percepciones, sus emociones, y ya que tome unas decisiones basándose en medidas objetivas, que sea más razonable, etcétera. Pero nunca decirle lo que tiene que hacer. Pero veis el conflicto de intereses, cuando no se define claramente qué es lo que se busca. Así es, mira, Jules, lo has dicho muy, muy correcto. Yo lo que veo es mucha instrumentalización del menor en padres separados, atrapados los dos por su rabia. No lo pueden evitar. Como digo, si les preguntas en la calma, tranquilamente, a cada uno de los dos, oye, no, pero lo que tenemos que buscar desde luego es lo mejor para el niño. Cualquiera de los dos te va a decir, sí, 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 no te preocupes, que yo mi hijo, yo no pienso en absoluto en la otra persona, yo no me da rabia, ni siempre piensa en eso, pero luego a la hora de la verdad ocurre esto que nos dice Jules, instrumentalización de los hijos. Convierten en armas arrojadizas para hacer daño a la otra persona, para desahogarse de lo que el otro ha hecho. Ahí es un gravísimo error. Porque todo esto va a afectar a la autoestima del niño. ¿Por qué razón? Porque un niño que crece pensando que su padre no le quiere o que su madre no le quiere, es un niño que no puede crecer con una autoestima alta. Se va a ver afectado. Así que esto hay que trabajarlo. A ver, buen día, ¿qué recomiendas cuando te separas y extrañas mucho a una persona y la otra no? Uno de los dos de la pareja extraña mucho. No sé si hablas de ti, Brisa. Tú extrañas mucho a la otra persona y esa pareja, esa expareja ya no. No te puedo recomendar una decisión u otra. Los psicólogos no hacemos eso. ¿Sabes, Brisa? No, no aconsejamos. No te digo, lo que tienes que hacer tú es esto. Lo que tienes que hacer es intentar volver con él. Lo que tienes que hacer es contacto cero. Eso no lo hace jamás un psicólogo. Intenta desentrañar cuál es el motivo de tu malestar actual, con tal de que consigas, cambiando aquello que puedas cambiar del entorno, que a veces se puede cambiar cosas y a veces no, como por ejemplo que alguien te quiera o no te quiera, volver con alguien o no volver, hay cosas que están en tu mano, desde luego, y cosas que no. Y luego que si hay algo que no puedas cambiar ya, que aprendas a aceptarlo de forma psicológica, ¿vale? Y para eso hay herramientas psicológicas que te ayudarán. Pero nunca te va a decir, lo que tienes que hacer es contacto cero, o lo que tienes que hacer es intentar volver con él, porque es lo mejor para ti. No, no necesariamente es lo mejor para ti, porque parto yo desde mi mundo mental, desde mi perspectiva. Si yo he vuelto con mi pareja después de dejarlo, te diré que lo mejor es que vuelvas con ella. Si yo he intentado volver con 3 parejas y siempre ha salido mal, te diré, hombre, lo que tienes que hacer es contacto cero. Siempre desde aquí, sesgando la información y partiendo de mi personalidad. Error. No debes hacer eso un psicólogo jamás. Tiene que ayudarte a que desde tu mundo mental tomes la mejor decisión, eso sí, con las mejores herramientas. ¿Sabes, Brisa? Pero desde luego nos falta aquí mucho dato como para decir lo mejor es una cosa o lo mejor es otra. Claro. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, Jules. Casos de mucha violencia, sí que he visto recomendar el contacto cero. Sí, pero aquí no hablamos ni siquiera de psicología. Aquí hablamos de que no vas al psicólogo. Vas más bien al abogado para denunciar un caso de violencia y al otro hay que meterlo en la cárcel. Es un caso extremo, como tú dices. Otra cosa es que ya te has separado, estás mal, sin embargo, lo echas de menos, lo estás pasando muy mal a nivel emocional porque no aceptas la ruptura. Ya no está el peligro. Entonces, cuando necesitas un psicólogo. Pero la decisión estaba tomada de antes ya porque está cometiendo un delito el otro, ¿no? Claro. Si hacemos terapia de pareja, me dirás si soy yo la que necesita terapia. A ver, es que si necesita terapia, por ejemplo, tu marido, es muy fácil de dilucidar. Él se enfada habitualmente. Se enfada habitualmente, pues a lo mejor necesita controlar eso. Porque para cualquier pareja en el mundo entero, cualquier pareja del universo, desde luego para cualquiera digo,
Es muy desagradable tener que estar lidiando con personas que se enfadan constantemente, por ejemplo. Si eso le está perjudicando tanto a él como a ti, quiero decir, es que no es algo agradable que alguien se enfade, que te reproche quizá, que te diga cosas malas. Bueno, pues eso es desagradable. No es que necesite terapia, pero si eso le está produciendo malestar y a ti también, porque eres la que está enfrente, pues eso le va a beneficiar a él una terapia porque va a aprender a controlarlo. Y te aseguro que se aprende a controlar, te lo aseguro. Pero si quiere o no quiere ya es otra cosa. Porque habitualmente lo que uno dice cuando se enfada frecuentemente es que tú haces que me enfade. Habitualmente la otra persona es la culpable de que me enfade. Entonces, como no ve problema, no va a querer terapia, ¿sabes? A ver, Carlos, ¿qué pasa con esto? Estoy estudiando póker. De verdad, Carlos, que haces de todo, ¿eh? Haces de todo. Boxeo, póker. A ver, y el último día con 10 euros me gané 60 euros en una mesa. ¿Cómo el cerebro aprende el póker? Eso es de las peores cosas que te puede pasar. Que ganes dinero con el póker. Pero bueno, esa también te digo que mi perspectiva respecto a los juegos es bastante drástica. Hay gente que gana dinero con el póker. Pues hombre, hay gente. Yo conozco a algunas personas. Pero también sé que esas mismas personas, cuando pierden dinero, no lo dicen. Y desde luego no vienen aquí a un chat a decir, he jugado al póker 300 euros y he perdido 290. Jamás diría eso nadie. Sin embargo, si alguien gana, da ganas de contarlo, ¿verdad? Y ese sesgo hace que, claro, vaya generando una dinámica autodestructiva. Solo a razón de que en algún momento hayas ganado. Si nunca ganas, en algún momento lo dejarás. Por eso, lo peor que te puede pasar con el póker, con las inversiones con divisas, con criptomonedas, con una máquina tragaperras o con una apuesta deportiva, es que juegues y te toque. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque eso es un primer condicionamiento que genera, como decíamos antes, dopamina en el núcleo accumbens, y condicionamiento es estímulo-respuesta, que va a hacer que luego tengas más ganas de jugar incluso con más dinero. Gran problema. Jamás, jamás juego absolutamente a nada. Es una decisión personal, ¿eh? No digo que lo hagáis. Y sobre todo, en mi cultura familiar, he montado una ideología respecto a qué es el juego. No juego a lotería tampoco. ¿Por qué razón? Por lo mismo. Porque generamos, y respecto de la lotería, no es que sea ningún problema la lotería en sí mismo, pero generamos la cultura familiar en la que jugar está bien, porque la lotería pues está ahí y es normal, y jugar a la lotería de Navidad, a la Bonoloto, a... Si eso está permitido a nivel de cultura familiar, una cultura que uno construye dentro de su familia, porque estamos de acuerdo todos, pues cuando alguien le ofrezca un rasca, cuando alguien le ofrezca una apuesta deportiva, dirá, ¿para qué si eso no me va a tocar? Porque os digo, a cada uno de vosotros que estáis ahí en el chat, a cada uno de vosotros, os lo digo claro, no os va a tocar. Porque es tan poco probable, y cada vez que digo esto, siempre, siempre, y sé que a vosotros os está pasando ahora, siempre pasa lo mismo. Desencadena una respuesta defensiva de tipo, sí, porque a tal persona le tocó, sí, porque a mi primo de Cuenca le tocó, sí, porque a no sé quién. Claro, efectivamente. Porque estadísticamente a alguien le toca, pero no va a ser a ti. Porque si miramos después de pasar, a posteriori, vemos que hay una persona a la cual le ha tocado. Pero ¿qué probabilidad hay de que mañana te toque a ti? Y que el otro te toque a ti. Y que el otro te toque a ti. La probabilidad es tan baja como eso, que te muerda un tiburón en medio de la playa. Eso es. Yo no juego jamás a lotería. Jamás. Porque es aceptar la cultura familiar de que el juego es algo aceptable. Para mí no es aceptable. Y bueno, chicos y chicas, con esto y esta opinión personal, ¿vale?
Me iba a marchar. No vamos a hacer ahora directo para suscriptores, ¿vale? Para superfans. Lo hacemos el viernes, ¿vale? El que esté por aquí conectado. El viernes nos conectamos porque no, es que ahora no puedo, tengo que marcharme. ¿Vale? Lo he dicho al principio, pero a lo mejor ha entrado alguien más tarde. Muy bien, así es. Muchos jóvenes enganchados a las apuestas actualmente. Cuidado, ¿eh? Porque la estadística, la última vez que la vi, porque fui a la radio a hablar de esto, es que los jóvenes de entre 18 y 25 años, hablando de apuestas deportivas, el porcentaje estaba entre el 25% de trastorno del juego, lo que llamamos ludopatía. 25%, qué salvajada. Qué salvajada. Una locura eso. 25% de la juventud entre 18 y 25 años. Así que cuidado, como digo, lo peor que os puede pasar es que juguéis algún día de forma azarosa, de forma espontánea y os toque. Os lo aseguro. Bueno, en fin, con esto ya me marcho. Con esta pedrada que he soltado aquí, me marcho. Por eso lo li, porque es muy fácil hacerlo con el móvil. Cuanto más fácil, más. Pasa como con las tarjetas de crédito. Es fácil gastar porque solo tienes que hacer titi, titi, titi. Pues más consumo. Con las apuestas deportivas lo mismo. Si tienes que ir físicamente a la tienda para sacar el ticket, cuesta más, se apuesta menos. Que si tú haces clic, clic y ya está. Y aumenta el consumo. Y así es como ha sucedido en las estadísticas. En fin, chao, un placer. Mañana no, esta noche. Esta noche a las 8 en punto estoy aquí, ¿vale? ¿Ok? Adiós, adiós. Nos vemos esta noche. Chao, chao. Gracias, María. Gracias a todos. Isette, Patri, Loli, Cristina, Alicia, que me has dicho el nombre hoy. Qué bonito, Alicia, ¿eh? Un nombre árabe. Mi madre se llama Alicia. Yo estoy enganchada a TikTok. No es lo mismo, TikTok que las apuestas deportivas, porque no producen la misma sensación del beneficio por ganar. No es lo mismo. Aunque podríamos hablar de las diferencias. Te pusiste maquillaje y todo, Lisette. El viernes, ¿vale? El viernes sí que hacemos el otro directo.